Vamos a ver un tema que es muy importante para la iglesia y es el llamado a vivir en santidad. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 13 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se os ha sido anunciada. Un poquito antes del contexto, ese es el texto. Un poquito antes, unos capítulos antes, estamos hablando del contexto. De hecho, del 3 al 12, el apóstol Pedro nos habla de una esperanza por el hecho de que ya somos hijos de Dios. Esta esperanza, esta herencia es incorruptible, es eterna, no se deteriora. Y podemos verlo, por ejemplo, hablamos anteriormente de las herencias que nos dan en este mundo. Que una casa, ¿cuánto más te va a durar? ¿No? O sea, 150, dijimos, hasta 200 años tal vez. Creo que lo más antiguo acá creo que son 200 años, ¿no? ¿O estoy mal? Más o menos, ¿no? Puede durar una casa 200 años, no creo que dure más. Esta herencia, esta bendita esperanza que nosotros tenemos, pues obviamente no se deteriora, es eterna. Y debe llevarnos, Pedro quería enfocarnos a que debe llevarnos a vivir una vida correcta delante de Dios. O sea, ¿qué es esto? Buscar y vivir la santidad. A veces escuchamos santidad y temblamos así como que no entendemos qué es la santidad, no creemos que somos santos cuando Cristo obra en nosotros y nos da esa salvación. Pero realmente nos aparta, el Señor nos aparta para Él. Hebreos 12:14 de hecho dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y pensamos que a veces, pues ¿cómo voy a ser santo? O sea, no puedo serlo, nada más Dios es santo y no voy a poder alcanzar ver a Dios, estar en el cielo. Pero se te olvida que Cristo es el que nos justifica y su justicia es la que es imputada en nosotros, y la justicia de Cristo es la que nos puede tener en la presencia de Dios. O sea, somos santos, somos apartados para Dios. Pero acá Pedro nos dice que nosotros ahora tenemos que ceñir nuestros lomos de entendimiento. Y ceñir nuestros lomos es como cuando ibas a hacer alguna carrerita allá con tus amigos, ¿no?
y hasta te remangas ¿no? Te pones en posición y arremangas tus mangas, ¿no? Es estar así como que listos para hacer algo, preparar nuestra mente para entrar en acción. ¿En acción de qué? En controlar todo lo que pensamos y lo que vamos a decidir. Esto es muy importante, se llama dominio propio. Ya sea para hacer o para decidir, debemos tener control de esto, ¿no? Por ejemplo, si viene algún pensamiento o alguna decisión que está siendo tomada, enfocada en tu propio yo, en tu propia inteligencia, en tu propia sabiduría, en tu propia corazonada, porque a veces es que mi corazón me dice, cuidado, cuidado porque esto te va a llevar a ¿qué? A pensar o a decidir en bases blandas, como cuando haces un cimiento de una casa, pero lo haces sobre algo blando, como la arena. Esto va a destruirse, esto no va a funcionar, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado sobre qué bases tomamos nuestras decisiones, sobre qué bases pensamos, para qué vamos a decir, qué vamos a hacer, ¿ok? Entonces, si esto es fundamentado sobre la palabra de Dios, que es la roca, o sea, que es lo estable, pues obviamente luz verde, porque pues es lo que Dios quiere, es la manera que Él quiere que pensemos, es la manera que Él quiere que vivamos, no solo con nuestras experiencias, sino a través de la palabra de Dios. Las experiencias a veces es un apoyo, pero no siempre es correcto, y hay que tener cuidado en experiencias, hay que tener cuidado en corazonadas, hay que tener cuidado en la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. De hecho, dice la palabra que es diabólica, ¿ok? Tenemos que tener cuidado de eso. Ahora, si es fundamentado por la palabra, adelante. Cuando Pedro dijo acá que seamos sobrios, aquí menciona sobriedad, se está refiriendo a que veamos la vida como Cristo la ve, que vivamos el sistema de Cristo, que sea correctamente, que podamos ejercer ese dominio propio, ese control de nuestra mente, poniendo nuestra esperanza en la gracia. ¿Cuál gracia? Esa gracia de esa salvación que nos ha dado inmerecidamente, que nos va a traer también el día que Él regrese, porque la salvación no es total ahorita. O sea, ya eres salvo, pero no se ha concretado, no se ha completado, ¿ok? La única manera en la que podemos estar preparados frente al Señor Jesús el día que Él venga es porque nos ha dado esa gracia inmerecida. Él nos dio y nos va a dar para que se concrete. Por ejemplo, gracia no solo es en el pasado, ¿no? Que es cuando le dimos nuestra vida al Señor Jesús por primera vez. Gracia tampoco es solo en el presente, que es cuando estamos parados sobre la gracia de Dios. Gracia también es en el futuro, ¿ok? Esto es cuando la gracia va a ser traída por Él. Esto es cuando nosotros vamos a ser glorificados para poder estar con Él. Porque ahorita solamente Dios ha empezado a mostrarnos las riquezas de su gracia. No es total, nos ha empezado a mostrar las riquezas de su gracia. Gracia, también tenemos que entender y comprender qué significa gracia. Es el amor inmerecido de Dios, pero es ese amor de un Dios que está inalcanzable, que se toma por compasión el agacharse y rescatarte. Esa es la gracia, ¿no? De un pecador condenado. Entonces, va a ser completa cuando Cristo venga por su iglesia, cuando venga por nosotros, y como hijos de Dios pues debemos estar preparados, debemos obedecer, debemos cumplir con ese llamado a ser santos, esa preparación para ser santos. Esto requiere que seamos ¿qué? Obedientes a su palabra. Esto requiere que también rompamos con todo el sistema que tenemos muy arraigado de este mundo. Estamos viviendo un sistema que no le agrada a Dios, que no nos muestra santidad. Entonces hay que romper con ese esquema por completo, con ese estilo que el mundo enseñó y nos sigue enseñando. A veces imitamos al mundo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vienen estas fiestas? Normalmente nos comportamos como el mundo. No, pues tengo que comprar regalos, tengo que estrenar algo. Mi esposa pues tiene que estrenar una estufa mínimo, o un refrigerador, no lo sé. Mis hijos tienen que recibir regalos. No, su estreno no puede faltar. Entonces, estas cosas, no estoy diciendo que sean malas, pero esto se compra cuando es necesario. No tiene que ser en diciembre. Es más, hasta se puede comprar cuando hay ofertas. Por ejemplo, eso del Buen Fin no es algo bueno, es quitarle el dinero a las personas. Pero si tú eres un hijo de Dios,
Y a lo mejor en esas fechas tú estás necesitando algo como un refrigerador, como una estufa, no lo sé, o a lo mejor ropa, pues puedes aprovechar la oferta, ¿no? O sea, tenemos que ser diferentes al mundo, no pensar como ellos, no actuar como ellos, sino ser sensatos. Nosotros estamos caminando un camino que ellos no pueden caminar y nosotros sí lo podemos caminar porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. O sea, tenemos el poder para hacerlo, ¿ok? Entonces la idea es que como Dios es santo, o sea, Dios es apartado, es diferente a la creación, pero Él en vez de poner un muro alrededor de su apartamiento, Dios nos llama, fíjense, nos llama a venir a Él y a compartir su distanciamiento. Y esto es algo hermoso, porque ese Dios omnipotente, ese Dios único y verdadero, quiere compartirnos su gloria, quiere compartirnos realmente el estar en su presencia, su santidad, algo hermoso. Y a veces no lo tomamos como un privilegio, no lo valoramos, no nos asombra esto, es más, nos aburre. Su amor de Dios es un amor santo. Su justicia de Dios es una justicia santa. Y todos los demás atributos son santos. Entonces la santidad no es precisamente algo que nosotros poseemos, sino que ella nos alcanza a través de la gracia de Dios. No la tenemos nosotros porque nosotros la tenemos, sí, porque queremos. No la vamos a comprar al súper. No, nos alcanza a través de ¿quién? De Cristo Jesús. A través de Él podemos tener esa gracia, esa santidad, y en esa santidad nos podemos identificar, o sea, diferenciar del mundo, porque Dios en su santidad es el único Dios que puedes ver. Pueden haber muchos dioses por allá mencionados, pero es el único que tiene la santidad y que los diferencia de dioses paganos. Es el único Dios verdadero. Recuerda que nosotros ya es nuestro Dios, tenemos ese Dios que es absolutamente perfecto, que posee una personalidad completa, una integridad, pero así inalcanzable y maravillosa. Entonces nosotros, aunque seamos simples, aunque seamos insignificantes, podemos y debemos llegar a alcanzar esta santidad que viene siendo un crecimiento espiritual para llegar a esa madurez plena. Es lo que necesitamos, ¿ok? Por ejemplo, un bebé, lo hemos mencionado anteriormente, un bebé en una cuna pues refleja así como un encanto a esa edad, pero si pasa el tiempo y ese bebé se mantiene en la misma cuna, no vemos que cambie, no vemos que hable y actúe de alguna manera creciendo, pues es algo que está trabajando radicalmente mal en él. El proceso de crecimiento normal de un bebé es que debe pasar de bebé a la niñez, lo dijimos la vez pasada, de la niñez a la adolescencia, de la juventud a la edad madura, y luego a la vejez. Lo mismo pasa con el cristiano, es espiritualmente crece. Por eso a unos les llaman ancianos. En la Biblia menciona ancianos, tenemos que crecer desde bebés espirituales a ir creciendo como Cristo nos mostró en estatura, pero en conocimiento también, ¿ok? Entonces nosotros como cristianos debemos estar en constante crecimiento espiritual, progresando en esa relación con Dios debe progresar, ahí se ve. ¿Por qué? Porque es algo a lo que Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a tener esa relación, pero a darle un crecimiento a ella, a hacerla cada vez más estrecha. Ahora, ¿cómo debo hacerlo? Por medio del estudio de la palabra, por medio del Espíritu Santo que nos empuja y nos motiva y nos da la luz de ella, por medio de una vida de oración, una vida devocional. A veces creo que ni sabemos qué es devocional. Devocional es cuando tú meditas en las Escrituras y a través de las Escrituras diariamente el Señor te habla, te muestra, te enseña, te guía. Es importante que diario nosotros leamos, meditemos y vivamos una vida devocional. También es importante nuestra relación como iglesia, o sea, nosotros, como los miembros. Y obviamente también salen a través de la fe las obras que hacemos acá, obras que hacemos en todos lados, ¿no? Entonces Pedro ya continúa hablando sobre estos asuntos que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestro crecimiento, y dice en el versículo 17, se invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, aquí hay una frase que dice sin acepción de personas, significa que Dios va a juzgar sin favoritismos, imparcialmente, ¿ok? Entonces, Él no tiene preferidos, va a juzgar con justicia. O sea, dirás, no, pero es que en la Biblia muestra
que tenía más, como que Lázaro su amigo, como que Juan el discípulo amado. No, el Señor va a juzgar con justicia equitativamente la vida y la obra de cada cristiano. No estamos hablando de la salvación, ¿ok? Estamos hablando de los que ya son salvos, ¿ok? Entonces va a haber una clase de juicio especial para los cristianos. O sea, no que te va a juzgar para que tú te salves, no, sino va a juzgar lo que tú hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, con qué intención lo hiciste, ¿ok? Entonces, el hecho de que va a juzgarnos como cristianos, pues debería llevarnos a hacer conciencia, ¿no? O sea, a ser sensatos, a dedicar más atención a nuestro estilo de vida que estamos llevando, a través de las Escrituras filtrar mi vida, a ver si estoy yendo bien, si estoy caminando bien, ¿no? Y preguntarnos, ¿estaré llevando una vida que refleja a Cristo en donde quiera que yo vaya? No solo acá, sino donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya. Entonces, recuerda que el Evangelio no solo es una enseñanza o un conocimiento, el Evangelio transforma tu vida, ha de haber transformado tu vida y trae una esperanza viva que es el fundamento de la resurrección de Cristo. Entonces, esa esperanza, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar a caminar por ese camino que es sinuoso, que es muy angosto, que lleva a la vida eterna. Así que todo cristiano tiene la vida en Cristo, pero tiene que reconocer que hay un camino. No solo es entrar por la puerta y ya, hay un camino. Es totalmente sinuoso, es totalmente apartado. Y sí lo podemos caminar, porque nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía, porque esos caminos asustan. La verdad, es imposible para el ser humano natural. Pero para el que ya es converso, esto no nos debe de asustar. Nos ha dado un espíritu de ¿qué? De valientes, de valentía, de poder. Podemos. Él nos impulsa. Él nos da la gracia para poder seguir caminando por este camino sinuoso, ¿no? Entonces la vida de Pablo nos da un ejemplo de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo que vivía y enseñaba la santidad, ¿no? Pablo en 2 Corintios 11, capítulo 11, versículo 24 y 33, si quieres apuntar lo que quiero decir allá, nos habla de que este hombre fue perseguido siempre por vivir y enseñar la santidad. De hecho, dice allá que fue azotado 5 veces, que siempre estuvo en peligro de muerte. Allá dice que fue apedreado. O sea, siempre estuvo en peligro de todo tipo, en desiertos, en el mar, porque hasta en el mar padecieron, creyeron que iban a morir. Y también pasaron hambres, fueron encarcelados, pasó por cada cosa, ¿no? Entonces, ¿todo por qué? Por enseñar la santidad, por vivir la santidad. Así que debemos entender que nosotros que estamos invocando a un Dios que no demuestra favoritismo ni parcialidad, que no hay, que cuando da la salvación no hace excepción de personas, sino la da por gracia, si hay un arrepentimiento, pues eso nos debe llevar a que debamos tener esa precaución, ese ser personas pues programadas ya para buscar y caminar en santidad. Jesús pagó un precio muy alto, muy alto por la humanidad, que aún está bajo el juicio. Solo que ya es cristiano, ya no está bajo el juicio, pero la humanidad aún está bajo el juicio. Y fue un precio muy alto. Pero ya dice claramente en Ezequiel 18:4 que el alma que pecare, esa morirá. Y ese decreto no ha sido revocado. Toda alma que peque va a morir. Pero el que ha sido justificado por el Señor no lo hará, no morirá. Pero la evidencia de que ha sido justificado y que no va a morir es que va a empezar a caminar en santidad. Es que va a empezar a crecer. O sea, no se va a estancar. No va a ser un cristiano inmaduro. Porque puede ser que un muchachito llegue a ser maduro. Y la madurez no se ve en el conocimiento. Grábense esto. No se ve en el conocimiento que adquirieron. Se ve en ejecutar el conocimiento que adquirieron. Ahí se ve la madurez. No se ve en solo me voy a llenar de estudios, sino a vivir. A veces nos vamos con prisa, que queremos comernos esto, por tal vez presumir, o tal vez que vean que mira, yo sí sé. Pero aquí lo importante es que lo poco que avances, lo vivas. Si hoy recibes una enseñanza, vívelo, aplícalo. Si hoy te confronta la palabra diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, no lo hagas.
crece, no te mantengas como un bebé espiritual. La santidad nos va a mostrar, va a ser puesta, va a ser enseñada cuando tú estés madurando, avanzando, que digas, wow, qué cambio ya hay en esta persona. Entonces, Dios nunca ha revocado este decreto. Dios, tenemos que tener que Él nunca cambia, es inmutable, ¿ok? Entonces, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La multitud de gente normalmente se enfoca en que, pues ya es otra época, Dios ya pasó, o sea, esto ya pasó a la historia, pero no es así. Dios es inmutable, y Dios, cuando puso este decreto, no creas que lo puso sin saber qué iba a pasar al final. Él sabía qué es lo que iba a suceder. Él conocía y conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabía qué iba a suceder. Así que si puso estas leyes o estas reglas, si quieres verlo así, es porque van a ser ejecutadas. El alma que peque, el alma que no busque de Dios el arrepentimiento, lamentablemente va a morir. Y no es morir, cierro mis ojos y duermo. Es un tormento eterno. Entonces ¿esto qué nos debe de hacer pensar? Pues tanto en el que no conoce de Dios como en el que conoce de Dios, como que debemos temblar, porque es un Dios inmutable, no va a cambiar, y es un Dios omnipotente, y la ira la sostuvo Cristo cuando vino a la cruz. No dejó que caiga sobre ti, su mano la recibió, por decirlo así. ¿Entiendes? No está cayendo sobre ti, no tienes idea de lo que es la ira de ese Dios omnipotente. No va a ser suave, no se compara a una enfermedad en un hospital. Esto queda corto. Esto va a ser algo fuerte, inaguantable y por la eternidad. Entonces nos debe hacer temblar, como hijos o como no hijos, nos debe hacer tener temor. ¿Por qué? Porque Él no va a cambiar, Él es inmutable. Entonces dijimos hace un momento que se propaga por todo el mundo, que vivimos en otra época, en otros tiempos, que Dios ya fue y que Dios es un pasado, y esta época nueva, dicen ellos, que viene con nuevas e innovadoras reglas, ideas y valores diferentes. Pero Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, dijimos hace un rato. No habría ninguna razón por la que Él cambiara. No hay. Él sabe qué va a pasar al final. Él sabe porque es su creación y es Dios. Y a Él no le sorprende nada de lo que podamos ver en las noticias o en el internet que a nosotros nos sorprende. A Él no nos sorprende, Él ya lo sabe. Él ya lo conoce. Por eso Él, de alguna manera, nos dio, haz de cuenta como si fuera un manual de vida. ¿Sí? Por eso Él sabe qué va a pasar, Él sabe qué debemos hacer, por dónde debemos conducirnos, para que nosotros no pasemos por estas cosas que realmente van a suceder. Entonces, Él va a juzgar nuestras conductas. Cuando nosotros estemos haciendo una obra, Él va a juzgarla. Cuando nosotros estemos ejecutando alguna acción, Él va a juzgarla. Cuando nosotros estemos sobrios, Él va a juzgar si verdaderamente estamos sobrios. No estoy hablando de alcoholismo, sino que estemos listos, preparados, con dominio. ¿Okay? Porque hemos sido rescatados, dice acá, Pedro dice, de una manera vana de vivir. O sea, ya no tenemos esa herencia de los padres, dice Pedro acá, sino que ahora estamos siendo renovados. Nuestra vida es nueva. Estamos empezando una nueva vida, un nuevo sistema. Esta vida del mundo es vacía, resulta vacía, es vana sin Cristo. Sin la redención de Cristo es una vida miserable. No podemos realmente tener esa redención de Cristo solo a través de nuestras obras o del mundo. Por ejemplo, el mundo tiene un propósito, ¿no? Por ejemplo, cada animal, cada planta cumple su propósito en este mundo. Lo mismo pasa con el sol, con la luna, con las estrellas, con los ríos, con los mares. Todo esto lo creó Dios. Y todo esto cumple con su propósito. Lamentablemente el hombre no cumple con su propósito. El hombre es terco, es necio, porque se le ha dado un propósito divino, no el propósito que él crea en su vida. Porque a fin de año todos empiezan a decir, oye, proponte algo,
para bien, ¿no? Pero no se enfocan en que tenemos que tener un propósito, obviamente, en Cristo. Y Él nos ha dado ese propósito. No tiene sentido si el hombre o el ser humano o la mujer, perdón, no tiene un propósito divino. No el nuestro. Pedro dice que hemos sido redimidos con cosas, ¿qué? No corruptibles, ¿no? Pero si fuéramos redimidos por cosas corruptibles como el oro y la plata, ¿qué pasaría? Estaríamos perdidos. Pero acá Pedro dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, o sea que fuimos purificados. El costo fue su sangre, fue su muerte. Y es algo que lamentablemente no recordamos, no nos asombra. Creo que a lo mejor somos insensibles de tanto verlo y no debe de ser. Nosotros debemos de pedirle al Señor que siempre tengamos esa sensibilidad a lo que Dios hizo por nosotros, que no se pierda ese asombro a lo que Dios hizo por nosotros. Si alguien tiene una vajilla en su casa de plata, y esa vajilla no la saca normalmente, solo cuando vienen los invitados, a veces cada año, pero cuando la sacan la tienen que limpiar con brazo, no sé qué tanto le pongan para que vuelva a brillar, porque la sacan y así como que empieza a opacarse, como que empieza a mancharse, ¿no? Se empieza a perder su brillo. Entonces la sacas, la tienes que limpiar. Lo mismo pasa con nosotros, somos perecederos. Somos perecederos. Si nosotros no estamos en constante purificación, en constante santidad, vamos a perecer. Vamos a perecer. De la santidad nos la da Dios para no perecer. Y nos hace caminar en santidad. Nosotros fuimos rescatados, aquí dice, por la sangre preciosa. De hecho, lo dice fuerte, o sea, digo fuerte para un pescador rudo. ¿Cuándo has escuchado que un pescador rudo? Un pescador así, duro, fuerte, rudo, hable alguna vez así con esta sensibilidad, con esta hermosura. Conozco muchos pescadores, yo vengo del puerto, y sus palabras nunca hay amor, nunca hay sensibilidad, nunca hay esto. Y Pedro, un pescador rudo, dice, wow, la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, que cuando tú caminas con el Señor, te vuelves sensible a la persona de Cristo. Empiezas a ser como Él fue, o como Él es, mejor dicho, porque es Dios vivo, pero como Él fue acá en esta tierra. Entonces Pedro vivió con Él 3 años y medio más o menos aproximadamente, y dijo que el Señor era sin mancha, sin defecto, absolutamente inmaculado, sin pecado. Y dijo que su sangre era preciosa, pero también dijo que su sangre tuvo que ser derramada por nosotros. Los sacrificios eran así antes, se tenía que derramar la sangre para lavar los pecados. Sin embargo, Cristo fue el único que podía hacerlo y que lo hizo una sola vez y para siempre. Un sacrificio y borró y eliminó todo el pecado pasado, presente y futuro de los que se arrepientan. Los que no, lamentablemente no, pero de los que se arrepientan, y lo hizo para siempre. Y acá en el versículo 20 dice que esto fue destinado desde antes de que Dios creara ese mundo y que lo que hay en él. Entonces quiere decir que Cristo fue manifestado en estos tiempos, pero fue programado desde antes de la creación. O sea, Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios supo todo el tiempo que nosotros íbamos a caer en el error de alejarnos de Él y que íbamos a necesitar personalmente un Salvador. Si hubiéramos necesitado una persona que nos traiga, no lo sé, solo estudios, o que nos traiga alimentos, o que hubiese mandado tal vez la comida, el maná nada más, o alguien que nos vaya dirigiendo, pero no, la humanidad necesitaba un Salvador, porque sabía que nosotros íbamos a alejarnos, íbamos a ir en contra de Dios, y Él nos amó tanto que proveyó a este Salvador. Y aquí el apóstol Pablo va continuando recordando la importancia de ese Salvador y de la resurrección de ese Salvador y el Evangelio mismo, y enfatiza nuestra fe y esperanza y desea que deben estar depositados en Dios. No en el mundo, no en las cosas del mundo, no en nuestras propias cosas, o a veces nos apoyamos en nuestra fortaleza, en nuestra propia sabiduría. No, yo sí puedo. No. En nuestra fe y esperanza depositadas en Dios. Todo lo puedo, ¿por qué? Porque Dios me lo da.
No porque yo soy muy listo. Estas personas son muy listas, las humilla Dios, las humilla. Se creen listos, se creen más listos que Dios. Las humilla, las quebranta. Entonces, la esperanza se apoya ¿qué? En la resurrección de Cristo, la resurrección que nos va a dar también, ¿ok? Y en el hecho de que nosotros, pues, tenemos ese Salvador vivo, viviente, que va a regresar por su iglesia, va a regresar por nosotros algún día. Y dice que va a regresar por una iglesia, dice Efesios, que es santa, sin arruga, sin mancha. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros sin mancha, sin arruga, caminando en santidad, buscando la santidad? Y un ejemplo, pues hay cosas en este mundo que se pueden limpiar con ácido, con cloro, con bicarbonato, otras con vinagre. Y ustedes más, las amas de casa, lo saben. El varón como que sabe que se puede limpiar con tiner, con Coca-Cola. Y sí es cierto, podemos limpiar esas cosas con esto, pero nosotros no podemos ser limpios por medio de nada de esto, ni por sacrificios que nosotros hagamos, ni por nuestro dinero. ¿Sabes qué? Voy a pagar a tener una limpia, ¿no? Nosotros no podemos ser puros con nada, solo a través de la sangre de Cristo, y solo es a través de la fe en Cristo Jesús, solo a través de él. Y acá dice, al obedecer la verdad mediante el Espíritu Santo, habéis purificado vuestras almas. Versículo 22, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Nos hace recordar que la palabra de Dios es como ese limpiador, ¿ok? Esa palabra es el que nos limpia, nos purifica del mundo. Es la palabra de Dios. Si vamos al Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero, oigan, guardar no significa, ay, me la aprendo y ya. No, la tengo que vivir, la tengo que creer. Tengo que estar convencido que es palabra de Dios y vivirla, usarla como si fuera mi propia voluntad. Se debe de volver mi voluntad, porque es la única manera. Pero también nos habla Pedro acá diciendo que mediante el Espíritu Santo, al obedecer la verdad, mediante el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo es quien nos convence de creer que es Dios, que es verdad, que su palabra es inmutable, que Dios realmente nos salvó, nos justificó, nos glorificó. ¿Ok? Entonces, la palabra realmente quita todo lo sucio, todas las manchas, toda la impureza de una vida, y todos necesitamos acercarnos a ella para recibir sus efectos. Entonces, a través de la luz de la palabra que nos da el Espíritu Santo y nos empuja, caminando, obedeciendo esa palabra, podemos crecer espiritualmente. Y allá luego Pedro dice, habla del amor fraternal, sincero, aconseja, dice que se amen unos a otros entrañablemente, de corazón puro. O sea, la relación y evidencia de que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo y por la palabra y limpiados por ella es la obediencia a la palabra. Si no obedezco a la palabra, estoy frito. Es la obediencia a la palabra de Dios que nos va a llevar a tener una relación apropiada con el Señor y con los demás, sin fingirlo. Porque a veces finjo que soy buena gente y me porto bien. Cuando me volteo, le digo y le pongo fácil unos 10 clavos en su espalda. No, acá dice sin fingir, con amor sincero. Y no puede venir de nosotros. Ese solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios pueden hacer que tengamos ese sentir. Y todos, no hay uno acá, no hay uno acá, todos, que no haya sido así antes. Que se voltee y ¡pum! Estamos siendo limpiados en este caminar. Yo tal vez fui muy chismoso, a lo mejor fui malo, y lo reconozco, y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Entonces, la palabra, el Espíritu Santo, la obediencia va quitando esas impurezas y vamos creciendo y buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ok? Entonces, allá en el versículo 23 vuelve a mencionar que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, la acción del Espíritu Santo. Así que debemos recordar que eso es algo así como que el Señor le dijo a Nicodemo:
Tienes que nacer de nuevo. Esto no puede pasar nada más porque tú lo quieras hacer. Esto tiene que pasar a través de Cristo, de la fe en Cristo, a través del arrepentimiento, a través de volver a Cristo. Solo Cristo lo puede hacer. Y Pedro dijo que ese nacimiento espiritual proviene no de simiente corruptible, sino de incorruptible, que es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra es incorruptible, que todo va a pasar, dice la Biblia, pero menos su palabra. Su palabra va a permanecer, vive para siempre. Y nosotros no podemos ser salvos por nada que hagamos, por nada que ofrezcamos. No podemos nacer de nuevo fuera de la palabra de Dios. Por eso se les invita y se les motiva a escuchar la palabra. Y se les motiva a no solo escucharla domingos, sino martes y jueves, tal vez sea una pequeña reflexión, pero oramos. ¿Ok? Entonces, fuera de la palabra no puede haber esto. Esto debe de asombrarnos, porque debemos ver que es maravilloso y extraordinario, porque verdaderamente no podemos comprender cuando esto ocurre. Cuando ocurre en tu vida, no lo puedes comprender. Tratas de explicarlo, pero no puedes explicarlo. Es algo sobrenatural. Es una metamorfosis. Entonces solo sabemos que el resultado de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, nos ha hecho arrepentirnos. Nos ha hecho hijos de Dios por Cristo, por la fe en Cristo. Pero lamentablemente hoy día vivimos un estilo de vida donde muchos hombres solo desean destacar su fortaleza. Dijimos hace rato, yo lo hice, yo lo hago. No solo eso, su virilidad. Sienten que ellos son lo máximo. Y las mujeres desean ser atractivas nada más, cayendo en lo que es efímero, vano. En lugar de buscar la vanidad, caen en provocación, caen en hacer cosas que no están bien, caen en chismes. Digo, todos tenemos cosas, todos, hombres y mujeres. No les estoy echando más tierra a las mujeres, ¿ok? No van a creer. Todos, nosotros y las mujeres, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Perdemos de vista lo que es importante, lo que es la verdad, lo que es sobrenatural, que lleva a una persona a caminar en Cristo. Perdemos de vista esto. Perdemos de vista que hemos sido llamados a una vida santa, porque Él es santo. Y si nosotros nos decimos cristianos, que somos seguidores del santo, tenemos que caminar en santidad. Si estamos caminando tras Él, vamos a estar caminando en santidad. Mientras más cerca estemos de Él, más crecemos espiritualmente. Entonces, en nosotros no hay nada de valor. A veces creemos que hay algo que yo puedo aportar para esto, ¿no? Está en la palabra. No te fijes en ti, soy bueno, no. En la palabra. No tenemos nada no hay valor alguno que podamos aportar para que podamos ser salvados. Entonces, toda la gloria, dice ya, de la humanidad es como una flor frágil del campo, dice. Prácticamente está diciendo que tanto la gloria de este mundo como la vida de los seres humanos son como esa hierba fresca y verde, atractiva, pero que al mismo tiempo dice que es frágil y delicada. Así es, así somos y así es la gloria que el mundo nos ofrece. ¿Ok? Entonces, necesitamos realmente predicación. Necesitamos realmente enseñanza de la palabra. Cristo cuando vino a morir, pero nos enseñó la palabra, predicó la palabra. No necesito nada fuera de esto, no necesito la psicología, no necesito los consejos de personas que dan algunos talleres, que tienen sabiduría del mundo, filosofías, ¿no? Necesitamos la palabra, ser enseñados por la palabra. No hay sustitutos para la palabra. Es suficiente. Recordemos que estamos en un mundo donde todo es transitorio, todo es perecedero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Okay? Entonces la vida en santidad no se puede conseguir mediante esfuerzos humanos, o sea que lo quieras hacer con tu fuerza, con tu inteligencia, con tus habilidades, con tu sabiduría, no se puede. La vida en santidad es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si tú no naces de nuevo, no hay santidad. Si tú no estás creciendo, no hay santidad. El Espíritu Santo produce
la santidad en aquellos que rinden su vida a Cristo, que se consagran, que se arrepienten y empieza a ver ese amor, la manifestación del Espíritu Santo, la santidad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra esas no hay ley, dice Gálatas 5, 22 al 26. Entonces, 1 Corintios 6, 15 en adelante dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de nosotros, ¿ya? No, son de Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, no es para que luego sigamos una vida pecaminosa. No digo que no caigan, a veces caemos. Levántate y sigue, no sigas en ello. Sigue buscando que el fruto sea reflejado. Te vas a dar cuenta en el fruto: dominio propio, mansedumbre, fe. O sea, va a haber todo esto. Entonces, Dios demanda que sus hijos vivan en santidad. Esa es su voluntad. No nos está, por favor, no. Él está haciendo un mandato, está demandando: si eres mi hijo, vas a caminar en santidad. Si no la tienes, no eres mi hijo y no vas a ver al Señor. ¿Ok? Vivir en santidad es su voluntad. Nos apartamos del pecado y ser santos porque Él es santo. El pecado se nos enreda y nos impide caminar en santidad. Haz de cuenta que caminas y te enredas en esas matas que le llaman enredaderas, ¿no? Y es así el pecado. No nos permiten caminar en santidad. Tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que buscar la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Él nos ha redimido, nos ha llamado a ser santos. Y la Biblia nos dice en qué podemos pensar y en qué no. La Biblia nos dice en qué debemos mirar y qué no. La Biblia nos dice qué debemos vestir y qué no. La Biblia nos dice lo que debemos hacer y lo que no. Y la Biblia toca todos los aspectos que quieras saber de tu vida. No hay uno que no toque. Todos los aspectos te muestra, siempre hay algo para cada área de nuestra vida. Si estás buscando. Entonces, solo tenemos que descubrirlo, buscándolo. ¿Y qué pasa? Adaptarnos a la voluntad de Dios. No seguir viviendo a esa adaptación que tenemos del mundo, sino adaptarnos a la voluntad de Dios, porque Él nos llamó a esto. Lamentablemente, muchos lo sienten como carga. Y obviamente la evidencia que lo toman como carga es que no obedecen la palabra. Simple y sencillamente no obedecen, siguen cayendo, se olvidan que el Señor dijo en su palabra que el que ame a Dios tiene que obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos dicen que no son gravosos, que no son una carga. Está en 1 Juan 5:3. No son una carga. El cristiano las va a recibir con alegría, se va a deleitar. Si no se deleita, aguas, algo está mal en nosotros. Y digo, qué bueno que nos los muestre el Señor y nos arrepintamos y buscamos caminar. Esto no es condenación. Estás caminando mal y te voy a condenar. No. Te voy a invitar a que camines con Dios. No sigas haciendo esto si quieres recibir bendiciones. Queremos todas las bendiciones de Dios, pero no obedecemos. Metemos las manos. Buscar y ejecutar la palabra de Dios. No la vida del mundo, no los consejos del mundo, no los consejos de los carnales. La palabra de Dios, porque es la que nos va a purificar. 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Decimos, creo en el Señor Jesús,
creo que vino a morir por nosotros, creo que resucitó y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, creo en el Espíritu Santo, creo en la esperanza viva que me espera. Ahora, ¿qué estamos haciendo con lo que creemos? Nos estamos purificando a nosotros mismos por lo que creemos, porque acá dice claramente, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Creemos todo esto, estamos aplicándolo, nos estamos purificando porque el Señor es puro, porque Dios no solo nos ha santificado en Cristo, Él nos ha llamado a contender, si quieres llamarlo así. No intento, sino me esfuerzo. Esto es algo así como lucho como si fuera de vida o muerte. ¿Ok? Porque intentar, el mundo lo puede hacer. Intento vivir como un cristiano. No. Lucho, batallo por vivir en santidad. Y Pablo lo decía, golpeo mi cuerpo. No se dice que te hace golpear tu cuerpo, porque vamos a empezar a flagelar. Eso no se enseña acá. ¿Ok? Él decía que batallaba contra las cosas que venían de la carne. ¿Ok? Batallaba. Entonces, Él nos llama a luchar por ser santos, nos llama a purificarnos. Esto no es poesía, esto no es un juego, esto es la verdad absoluta de Dios y Dios nos ha llamado a esta santidad. No solo nos salvó para que sigamos viviendo una vida total, pero totalmente rebelde, totalmente efímera, totalmente banal. No nos llamó a eso. Él nos llamó realmente para seguir sus pasos, para ser santos. Hay vidas que muestran que estamos realmente todavía con nuestras viejas ropas sucias de inmundicia. Estamos viviendo y se ve que no estás caminando en santidad. Es como si tuvieras la ropa antigua, sucia. No, Dios te dio, dice, vestiduras nuevas, blancas. Te hizo santo. No nos salvó para eso. Nos llamó a santificarnos, a purificarnos, a hacer la imagen de Cristo en este mundo. Que nuestra vida exalte a Cristo, que nuestro vestir exalte a Cristo, que nuestro hablar exalte a Cristo, que nuestro pensar exalte a Cristo, que nuestro trabajar exalte a Cristo. Que nuestro diario vivir haga evidente a Cristo en este mundo totalmente caído. Y que la gloria de Dios brille ante todo este mundo lleno de tinieblas, oscuro y caído. Eso es lo que debemos vivir. Si no vivimos esto, estamos fritos como el huevo. Yo no quiero ser un huevo frito. Yo quiero estar con Cristo. Y esto me golpeó 2 días. Y ahorita le está golpeando a ustedes. Es como dice el Señor, aquí está mi bendición, ¿la tomas o tomas el otro camino que no trae nada de bendición? ¿Que tiene oídos para oír? Oiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias porque nos muestras nuestros errores, no quieres que nos salgamos del redil, somos esas ovejas, realmente la oveja es terca, Señor, que se sale constantemente y por eso tenemos que estar siempre encerrados en un redil a veces, Señor, y tú nos metes al redil, Señor. Gracias, Señor, porque si no lo hicieras estaríamos pues expuestos a que nos devoren y sabemos quién, Señor. Bendícenos, Señor, siempre redarguyéndonos, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo haga latente esta palabra y que sea grabada en nuestros corazones, que para nosotros grabar es que significa vivirla, Señor. No solo el conocimiento, sino vivirla, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad. Danos ese empuje, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de la palabra. Bendice toda esta obra, las personas que van a escuchar por las redes sociales. Bendice la iglesia en general, Señor, que caminen en santidad, porque tristemente solo es enseñada la salvación sin la santidad, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús y ponemos estas alabanzas para que sean como olor fragante para ti. Amén y amén.
se oye, se resuena. Sonidos de ángeles, su majestad, todo para un rey. Cántale también, Jesucristo el Rey. Dios soy rey, alabad a Dios, alabad a Dios, Él es santo, Él es santo, alabad a Dios, alabad a Dios, Él es santo. Somos